¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Retomamos después de todo el tiempo pascual y las fiestas de Pentecostés, Corpus Christi, la lectura del Evangelio de San Mateo en este domingo, que es el domingo número 11 del tiempo ordinario. Este año estamos en el ciclo A y retomamos la lectura del Evangelio de San Mateo. Ya sabe usted que puede bajar el programa a su computadora o a su teléfono móvil desde nuestra página web www.santuariorioblanco.com.ar. También estamos en el canal de YouTube del Santuario, Río Blanco y Paipaya Santuario. Allí puede entrar, suscribirse, darle a la campanita, así el programa le va avisando cuando tenemos nuevos videos. Como les decía, estamos retomando la lectura continuada, ordenada del Evangelio de San Mateo, que es el Evangelio que nos toca leer, profundizar, comentar en este ciclo A de la liturgia. Ya hemos explicado, lo repetimos para recordarlo, que la liturgia tiene 3 ciclos, es decir, son 3 años, A, B y C. El año A es el Evangelio de Mateo, el año B, Marcos, el año C, Lucas. ¿Y San Juan para cuándo? Y San Juan se lee durante todo el tiempo de Pascua y al finalizar también la Cuaresma ya se arranca con el Evangelio de San Juan. De modo que este año nos toca ir leyendo, comentando, profundizando el Evangelio de San Mateo. Vamos a hacer un repasito de lo que es el Evangelio de San Mateo, que si bien figura primero en el listado de los evangelios en las Biblias, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no es el primero que se escribió. El primer evangelio que se escribe es el Evangelio de San Marcos, que data más o menos de los años 70, 75 después de Cristo. El Evangelio de Mateo es posterior, se ubica cronológicamente más o menos en los años 80, 85. Está por ahí cerquita con el Evangelio de San Lucas. San Mateo recoge el material aportado por San Marcos, de modo que si uno lee el Evangelio de San Marcos y el Evangelio de San Mateo, se va a dar cuenta de que siguen más o menos el mismo orden, el mismo esquema, pero por supuesto que enriquecido con mucho más material. Marcos es un evangelio cortito, tiene 16 capítulos, en cambio Mateo es el más largo, tiene 28 capítulos, de modo que San Mateo ha enriquecido el aporte de Marcos con un montón de otros materiales, de otras fuentes, de otras tradiciones que llegaron a través de las comunidades, ¿no? Porque los evangelios no son un libro escrito así de punta a punta por un solo autor que se le ocurre escribir, sino que suelen ser escuelas, comunidades que conservan las tradiciones, que las van transmitiendo de unos a otros, y que finalmente el evangelista, el que escribe,
recoge y ordena. Entonces, Mateo tiene muchas más tradiciones, mucho más material que el evangelio más cortito, que es el de Marcos. Este evangelio es escrito para una comunidad muy, muy especial. Es una comunidad siro-palestinense, es decir, que viven en las fronteras entre Siria y Palestina, la Palestina de aquel tiempo, no la de ahora, y que está compuesta por cristianos de origen judío. Es decir, cuando el Imperio Romano destruye el templo de Jerusalén, destruye la ciudad de Jerusalén en el año 70, muchos judíos se dispersaron, se fueron de Jerusalén, emigraron hacia el norte. Y poco a poco estos cristianos judíos que emigran van formando comunidades en el norte, cerca de Siria. La comunidad más grande fue en Antioquía de Siria. Y allí se van también añadiendo a la comunidad gente no judía, lo que llamaríamos paganos. Y se van conformando las comunidades y diferenciándose de lo que serían los judíos ortodoxos, los judíos de la sinagoga. Y a muchos judeo-cristianos, es decir, judíos que se habían convertido en discípulos de Jesús, los expulsan de la sinagoga. Y entonces se produce como una fricción, un enfrentamiento entre la sinagoga y la eclesía, la iglesia, la comunidad de los discípulos de Jesús. Pero además, estas fricciones se producen también al interior de la misma comunidad, porque los cristianos judíos quieren seguir manteniendo costumbres judías, y a veces está la tentación de querer imponer a los que no son judíos costumbres judías para que se hagan cristianos. Y entonces allí viene la tensión también interna en las comunidades. A estas cuestiones no fáciles, complicadas, responde el Evangelio de San Mateo. ¿Cómo estructura San Mateo su Evangelio? San Mateo es de origen judío, por lo tanto tiene como telón de fondo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hace Mateo? Estructura su Evangelio como si fuera el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. O sea, copia de alguna manera la estructura del Pentateuco, de la Torá. Penta, 5, teuco, cajas, en donde se guardaban las escrituras. Entonces, de este Pentateuco, Mateo toma la idea de armar el Evangelio con 5 grandes discursos de Jesús. Entonces, Mateo 5 es el discurso de las bienaventuranzas, capítulos 5, 6 y 7. Capítulo 10, que es el que vamos a ver ahora, el discurso de la misión. Capítulo 13,
el discurso de las parábolas. Capítulo 18, el discurso de la comunidad. Y los capítulos 24 y 25, los discursos escatológicos. De modo que en esos 5 grandes discursos está estructurado todo el Evangelio. Entre discurso y discurso, San Mateo coloca lo que llamamos la sección narrativa. Si va narrando la vida de Jesús, más o menos como lo hace Lucas, como un viaje a Jerusalén, un camino hacia Jerusalén en donde culmina el Evangelio. Por lo tanto, el Evangelio de Mateo hay que entenderlo como un evangelio orientado a una comunidad judeo-cristiana, una comunidad que sabe del Antiguo Testamento. Por eso es propio de Mateo estas frases, como dice la Escritura, para que se cumpliera la Escritura, conforme a la Escritura. Esas frases son típicas de Mateo. Y un evangelio que intenta mostrar la novedad del testamento de Jesús, es decir, el Nuevo Testamento, diferenciándolo de lo que los judíos ya conocían como Antiguo Testamento, mostrando a su vez que Jesús no viene a anular el Antiguo Testamento, sino a llevarlo a su plenitud. Esto es lo que plantea el capítulo 5, sobre todo de San Mateo, con el sermón de las bienaventuranzas, el sermón del monte, en donde Jesús dice: yo no he venido a abolir la ley, sino a llevarla a su plenitud. Esto es así, muy a grandes rasgos, el Evangelio de San Mateo. Vamos a hacer una pausa y vamos a retomar con el capítulo 10, que es el que nos toca comentar este domingo. Una pausa, ya regresamos. Bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa o verlo en su computadora o en su teléfono móvil desde nuestra página web www.santuariorioblanco.com.ar. También tenemos nuestro canal de YouTube, Río Blanco y Paipaya Santuario. Entre a YouTube, al canal, suscríbase, dele a la campanita. Ya hemos superado los 1000 suscriptores y vamos por más, así que haga el favor de entrar ahí al canal de YouTube. Bien, decíamos que este domingo nos toca comentar un trozo del Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, que es el capítulo de la misión. Durante 3 domingos vamos a estar con este texto, que en realidad arranca en el capítulo 9, versículo 36. Del 9:36 al 10:8. Ahí, ese es el texto que nos ofrece la Iglesia este domingo. Leemos.
Repito, capítulo 9 de San Mateo, versículos 36 en adelante y luego toma el capítulo 10. Al ver a la multitud, Jesús se compadeció de ella, porque estaban cansados y abandonados como ovejas sin pastor. Aquí hay un verbo muy interesante que la traducción dice se compadeció. En el original griego el verbo splagnizo significa se le conmovieron las entrañas. Es como un dolor muy intenso, ¿no? Como un sentimiento muy profundo. Jesús ve la multitud y se da cuenta que están cansados, abandonados, como ovejas sin pastor. Esta figura del pastor es una figura muy común en el Antiguo Testamento. Ya el profeta Ezequiel se pronuncia en contra de los malos pastores. ¿Por qué dice el texto estaban cansados y abandonados como ovejas sin pastor? Porque ¿quiénes eran los pastores? Los pastores eran los dirigentes del pueblo de Israel. Estos dirigentes que en vez de cuidar el rebaño, en vez de cuidar al pueblo, de alimentarlo, de animarlo, lo tenían abandonado, porque eran dirigentes que se ocupaban de ellos, no del pueblo. Cualquier parecido con algunas realidades es pura casualidad. Estos dirigentes religiosos, sobre todo, son dirigentes que agobian al pueblo. Por eso dice, están cansados, abandonados. Los agobian con preceptos, con prescripciones, con mandatos. Recuerden que los judíos tenían 613 preceptos para cumplir. Y esto era como impuesto permanentemente, sobre todo por los fariseos, que son aquellos con los cuales en el Evangelio de Mateo Jesús se enfrenta muy frecuentemente, y que tenían al pueblo como sojuzgado, cansado. Por eso Jesús dice, vengan a mí, todos los que están cansados, agobiados, yo los voy a aliviar. Mi yugo es suave, mi carga liviana, ¿no? Jesús se compadece, siente un profundo dolor por la forma en que está viviendo la gente. Son como ovejas sin pastor, no tienen quien los guíe, quien los cuide, quien los atienda. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Por eso rueguen al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recogerla. La imagen de la cosecha está ligada al juicio en la Escritura, pero acá está más bien ligado a la abundancia de grano, está ligado a la gente, ¿no? A la abundancia de gente que está allí y que necesitan ser recogidos, necesitan ser atendidos, aunados, ¿no? Por eso habla de cosecha abundante. La gente está ahí, pero necesita ser recogida, unida, agrupada, como los granos se agrupan en la cosecha. Esta es la imagen que usa el evangelista. Los trabajadores son pocos. Es decir, aquellos que tienen que hacer esta tarea
diríamos, los nuevos pastores son pocos. Por eso rueguen al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recogerla. Los nuevos pastores son producto de la oración del pueblo, de la oración de los discípulos. Rueguen al dueño de la cosecha que envíe trabajadores. Tenemos que rezar para que haya pastores que congreguen al pueblo, que lo reúnan, que lo alimenten, que lo ayuden. Rueguen. Sí, los pastores van a ser fruto de la oración. Y allí inmediatamente el evangelista coloca el llamado a los 12. En Lucas y en Marcos, la elección de los 12 es fruto de la oración de Jesús. En Mateo, la elección de los 12 es de alguna manera fruto de la oración de la comunidad, de los discípulos. Rueguen al dueño de la cosecha. Jesús llamó, capítulo 10, llamó a sus 12 discípulos. ¿Por qué 12? Porque San Mateo está presentando el nuevo pueblo de Dios. Así como el antiguo pueblo de Dios estaba formado por las 12 tribus, ahora el nuevo pueblo de Dios son 12 apóstoles. Es San Mateo el que los llama apóstoles. Y la palabra apóstol indica enviado, apostello en griego quiere decir enviar. Llamó a sus 12 discípulos, al nuevo pueblo, y les dio autoridad para expulsar espíritus impuros y sanar toda enfermedad y dolencia. Les da a estos 12 los poderes que Jesús mismo tiene, que es el poder y autoridad, exousia, se dice en griego, para expulsar espíritus impuros, es decir, sacar todo aquello que esclaviza al pueblo, toda esa forma autoritaria de conducir al pueblo y que sojuzga al pueblo, sacar toda mentalidad idolátrica, sacar todo espíritu impuro, es decir, todo espíritu de idolatría, de falsos dioses, y sanar toda enfermedad y dolencia. Y a continuación, San Mateo trae los nombres de los 12 apóstoles. Estos nombres son prácticamente los mismos en las distintas listas de apóstoles que tenemos en Mateo, Marcos y Lucas. Y siempre figura primero Simón, siempre, en todas las listas. Dice, primero Simón, protos, el primero. Es decir, aquel que es como el jefe de los 12, ¿no? Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Fíjense que la lista va de a 2. Pedro y Andrés, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. Siempre en las listas Judas está al final, porque es el que lo entregó. Jesús llama a gente común, gente inclusive por ahí un poco díscola, ¿no? o
gente considerada por el ambiente como pecador, cobrador de impuestos, era un pecador público. Es decir, no elige a gente destacada, elige a gente común, pescadores, cobrador de impuestos, ¿no? Jesús envió a los 12, el discurso del capítulo 10, el discurso de la misión, del envío, envió a los 12 con estas instrucciones: no vayan a lugares de paganos, ni entren en pueblos de samaritanos, sino diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Diríjanse en primer lugar a aquellos que están perdidos, que están abandonados, ese pueblo que está abandonado, desanimado, desalentado. Ahí vayan primero. Vayan y anuncien que está llegando el reino de los cielos. San Mateo no habla del reino de Dios, porque la palabra Dios no hay que pronunciarla, según los judíos, por el peligro de tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, San Mateo habla del reino de los cielos, que es lo mismo. Pero ¿qué dice? Está llegando. Es decir, el reino de los cielos ya está. ¿Y cuál es el reino de los cielos? Jesús y los que entran al grupo de los discípulos de Jesús. Ese es el reino. El reino ya está. No es un reino que esperamos que llegue. Está llegando. El reino de los cielos está llegando. Vayan anunciando que ya está. Que no tienen que esperar. Porque ya pueden ser discípulos de Jesús. Y dice: curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Lo que han recibido gratis, entréguenlo también gratis. Es decir, hagan de su pastoreo, porque estos son los nuevos pastores. El pueblo estaba como ovejas sin pastor. Los nuevos pastores son los 12. ¿Qué tienen que hacer? Estar a favor del pueblo. Vivir para los demás. Entregarse gratuitamente. Lo que han recibido gratis, entréganlo también gratis. Los verdaderos pastores, estos nuevos pastores del pueblo de Dios, tienen que ser personas que entregan su vida, como Jesús, para salvar, sanar, purificar, reconstruir, aliviar, consolar, cuidar a ese nuevo pueblo de Dios, que son los que entran al reino, ¿no? Los que siguen a Jesús, siendo discípulos de Jesús. Todos nosotros hemos sido también llamados. La Iglesia nos dice que todos somos discípulos misioneros. Y como los 12, también nosotros tenemos que salir a misionar. Tenemos que ser cristianos en salida, como nos decía el Papa Francisco, una iglesia en salida. Sintámonos hoy llamados también por Jesús para salir a anunciar a los hombres que el reino de los cielos ya está, que hay que entrar a ese reino siguiendo a Jesús. Que nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.